Bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos o los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19 que de acuerdo a las autoridades son 325,000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy, reparto de PTU. El tema de hoy me parece muy importante de tratar de entender, ya que es un dinero adicional que esperan los trabajadores. Esto casi sucede a mitad de año aproximadamente. A lo que me refiero es al reparto de utilidades de las empresas hacia sus trabajadores. Debemos entender algo antes de hablar de la PTU. Los empresarios realizan sus actividades para obtener utilidades, que son la diferencia de sus ingresos contra sus gastos. Pero la PTU no se debe confundir diciendo que se reparten las utilidades de las empresas para los trabajadores. Para empezar, el fundamento de este reparto de utilidades lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, fracción 9, que dice lo siguiente, fracción 9, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las siguientes normas. Inciso A, una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse a los trabajadores. Esta comisión es muy importante para que los trabajadores sean representados ante los patrones y no exista una desconfianza en la parte de porcentaje que recibirán para su PTU. Inciso B. La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Inciso C. La misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que lo justifiquen. Inciso D. La ley podrá exceptuar de la obligación de reparto de utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años a los trabajadores de exploración y otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. Inciso E. Este es un inciso muy importante porque nos va a decir cómo determinar el monto de las utilidades de cada empresa y además va a decir que se tomará como base para el cálculo de la PTU la renta gravable, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este inciso es muy importante porque aquí establece que la base para la PTU es la renta gravable, de conformidad con la Ley de ISR. Esto significa que debemos saber cómo sacar la renta gravable, que es la diferencia de los ingresos menos los gastos deducibles. A esta diferencia la vamos a multiplicar por el 10% que será para el pago a repartir a los trabajadores. Cabe mencionar que esta renta gravable es la utilidad anual del año anterior que tuvo la empresa. Inciso F. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Ahora bien, la ley secundaria que establece el reparto de utilidades será la Ley del Trabajo. Aquí vamos a tener un título en esta ley que se llama Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. En el artículo 117 va a establecer: los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Artículo 118. Para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país.
Artículo 119. La Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje que hubiese fijado de conformidad con el artículo 587. Artículo 120. El porcentaje fijado en la Comisión constituye la participación que corresponde a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Artículo 121. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ajustará a las siguientes normas. Fracción 1. El patrón, dentro de un término de 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma. Fracción 2. Dentro de los 30 días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa podrá formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue convenientes. Fracción 3. La resolución definitiva dictada por la misma Secretaría no podrá ser recurrida por los trabajadores. Fracción 4. Dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma independientemente de que la impugne. Vamos a comerciales y regresamos. Reparto de utilidades. Estamos viendo este tema el día de hoy y nos quedamos analizando lo que menciona la Ley Federal del Trabajo, que es la ley secundaria que regula el reparto de utilidades, y ahora vamos a ver el artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse entre los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Esto significa que las empresas presentan su declaración en el mes de marzo, tienen 2 meses después para pagar el reparto de utilidades a sus trabajadores, y las personas físicas con actividad empresarial presentan su declaración en el mes de abril, tienen 2 meses para pagar el reparto de utilidades a sus trabajadores. En el artículo 123 menciona la utilidad repartible, que ya vimos que se obtiene de la utilidad gravable multiplicada por el 10%, se dividirá en 2 partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Otro artículo importante a considerar es el 126. Quedan exceptuados de la obligación del reparto de utilidades. Fracción 1. Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Fracción 2. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Luego tenemos la fracción 3. Las empresas, industrias extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Fracción 4. Las instituciones de asistencia privada. Fracción 5. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Fracción 6. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria. Después tenemos el artículo 127, que nos va a mencionar el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades. Se ajustará a las normas siguientes. Fracción 1. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Fracción 2. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de este trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Fracción 3. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyo ingreso deriven exclusivamente de su trabajo y de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses. Fracción 4. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales
y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Fracción quinta. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el 125 de la Ley Federal del Trabajo adoptará las medidas que juzgue necesario conveniente para su citación. Después tenemos el artículo 128, que dice: no serán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. Luego tenemos el 129, la participación de las utilidades a que se refiere este capítulo de esta Ley Federal de Trabajo no se computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. El artículo 130 menciona las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en el artículo 98. El artículo 131 menciona que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. ¿De dónde sale el 10% que se debe repartir en base a la utilidad gravable anual de las empresas? De acuerdo con la resolución de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, el porcentaje de reparto es el 10% de la base gravable de las utilidades que tenga la empresa, según el tipo de contribuyente que sea el patrón. Artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo. Como vimos, este 10% se va a dividir en dos partes. Una va a ser repartida de forma individualizada de conformidad con los días laborados y la otra en relación con los salarios percibidos en el año de reparto. Las cantidades así obtenidas se topan con alguno de los límites previstos en la fracción octava de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 127. Es más importante decirle a los trabajadores todo este mecanismo que se tiene que realizar para que se reparta su PTU, para que no existan malos entendidos. Vivimos en un Estado de Derecho que se rige bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí se establece que es un derecho de los trabajadores el reparto de la PTU en su artículo 123, fracción 9. Además, como vimos también en la ley secundaria, en la Ley Federal del Trabajo, del artículo 117 al 131. También vimos el día de hoy que para determinar la PTU se deberá realizar un estado que se llama estado de resultado fiscal, en donde se establezca la utilidad gravable, que es la diferencia entre los ingresos y gastos. Al resultado se multiplicará por el 10% que lo estableció la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Ese 10% se divide en dos partes iguales. Como vimos, una va a ser conforme a los días laborados y la otra va a ser conforme a los salarios percibidos. Algo muy importante que los trabajadores deberán entender que si no hay utilidades de forma anual tampoco habrá base para PTU y por lo tanto ese año no existirá reparto de PTU. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre el reparto de PTU. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los Impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en Palmenas Radio. Recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.